Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Movimiento 7 jaques. Movimiento científico 7 jaques. Insisto muchas veces en esto. Hoy vamos a hablar de temas que tienen su importancia. Más que nada, para no pasar por ingenuos unos y otros. La realidad es que si piensas exclusivamente en un país como España, puedes equivocarte por la importancia de los temas que estamos tocando. España hoy día no pinta nada en el ámbito europeo y menos en el internacional. Por lo tanto, cuando hablamos de España tenemos que tener en cuenta que nuestras élites ni pinchan ni cortan en el mundo internacional. Quizás algún científico está teniendo éxito, no precisamente en las universidades españolas, aunque también hay alguno, pero en líneas generales el problema que vive España es un intento de una élite inepta de mantenerse en el poder y de alguna manera de expoliar todo lo que pueda antes de que la lleguemos a echar. Nosotros consideramos, o habíamos considerado hasta ahora, que es importante ser racionales. Por ejemplo, es racional que si en España el estado de las autonomías, o sea, las autonomías son innecesarias porque no sirven absolutamente para nada, la lógica es que hay que acabar con ellas. Y si no acabas con ellas, pues hay que reducirlas a las menos indispensables. Sin embargo, si pensamos la cosa ahora, pongámonos en la mente de un político corrupto como Rajoy. ¿Qué interés tiene para él el acabar con el estado de las autonomías? En principio ninguno, todo lo contrario. Los votos, pocos o muchos que tenga, los tiene precisamente porque los virreyes, lógicamente, participan en todo este proceso de corrupción, en todo este proceso que en el fondo degenera el sistema político, el régimen, sus instituciones, pero es lo que en el fondo les permite seguir funcionando. O sea, hoy día en España somos tan idiotas, o mejor dicho, los partidos políticos que nos representan son tan idiotas que no se dan cuenta de unos elementos clave. Hoy día no existe un movimiento obrero organizado, esto no es solo cosa de España, no existe un movimiento obrero organizado ni aquí ni en el mundo en general, sencillamente porque lo que en el siglo XIX justificó perfectamente el marxismo, e incluso en el XX, hoy día no tiene sentido. O sea, los sindicatos han perdido fuerza, es muy difícil que los sectores industriales que quedan, que son ya muy reducidos, puedan organizar huelgas. Lo máximo que se podría hacer hoy día, y para ello hay una estructura demasiado dividida para poder hacerlo, el único colectivo que podría organizar y paralizar de alguna manera el Estado serían los funcionarios, que aproximadamente son del orden de 3 millones de personas, de los cuales desgraciadamente para lo que es la viabilidad del sistema económico, de los cuales sobran seguramente la mitad, pero son los únicos que son los suficientes como para paralizar el Estado. Por ejemplo, paralizar la Hacienda y paralizar todos aquellos ministerios que tienen que ver con la vida normal, con la vida económica corriente. Luego, en España, vía movimientos obreros organizados, en parte, vía funcionarios, en principio, da la impresión de que es bastante complicado el mover, por decirlo de alguna manera, el país para cambiar las cosas.
Rajoy nunca cambiará el sistema autonómico, ni Rajoy ni tampoco los representantes del Partido Socialista Obrero Español, y me atrevería a decir ni los señores de Podemos ni los señores de Ciudadanos. Por lo tanto, en España lo tenemos más crudo que en otros sitios. Rajoy siempre preferirá sacrificar parte de la sanidad y parte de la educación, incluso la dependencia, antes que sacrificar el Estado de las autonomías. Luego, cuando estamos pidiendo que el Estado de las autonomías tiene que reducirse o simplemente desaparecer como tal e ir a otro tipo de Estado, en el fondo somos ingenuos si no nos damos cuenta de que ahí está el núcleo gordiano que mantiene este régimen mediocrático desde hace 100 años. Luego, es muy importante acabar con las autonomías, sin dudas de ninguna clase, pero mucho más importante también saber que antes o después preferirán sacrificar la educación, la sanidad, la dependencia y cualquier elemento del estado del bienestar antes que sacrificar lo que es la fuente del poder de esta panda de elementos que la mayoría proceden de oposiciones y que sin llegar a practicarlas, seriamente, sin llegar a ejercerlas, han llegado a través de un sistema político extraño, derivado del franquismo, pero que en el fondo ahí se alimenta, ha conseguido que el Estado, por decirlo de alguna manera, el gobierno, esté formado, y el Estado, por opositores, por gente mediocre, por gente que llamaríamos de la mediocracia, que jamás se ha jugado los cuartos y que sin embargo los tenemos ahí en el gobierno. En España no hay ningún movimiento populista de verdad en estos momentos. Y es completamente indispensable. Sin un movimiento populista que sustituya, por decirlo de alguna manera, a los grandes movimientos, a las grandes manifestaciones, a las grandes huelgas del siglo XX, no tenemos absolutamente nada que hacer. El populismo tiene que incardinar dentro de él, como hemos dicho muchísimas veces, a gente de todo tipo y variedad, de derecha, de centro y de izquierda. En eso tiene razón Errejón. No puede estar ni en la izquierda ni puede estar en la derecha. Hace falta todo el mundo, porque en realidad, como el populismo dice, el problema es de casi todos, del pueblo, frente a unos cuantos, que en España los podríamos reducir a los dirigentes de los partidos políticos, a los dirigentes empresariales compinchados con los partidos políticos, a los banqueros que han visto la corrupción delante de sus narices y que la han mantenido, y en general a toda esa prensa manipulada y quebrada que trabaja para los intereses de esta gente. ¿De cuánta gente estamos hablando en España? Pues seguramente no llegaría ni a 5.000 personas. Luego parece que es un problema relativamente fácil de resolver. 46 millones y pico contra 5.000 personas. Para cambiar esto y conseguir que un movimiento populista que llegue, que represente de verdad los intereses del pueblo, dé un paso adelante y sustituya y cambie todo cuando antes. Si no, España no tiene ni pintará nada nunca. Si no tenemos un movimiento populista fuerte que pueda tratar de tú a tú a movimientos populistas de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Holanda, de Alemania, de Italia, si no tenemos un movimiento populista fuerte, será completamente imposible que podamos defender nuestros intereses, que no solo son la educación, la sanidad, que son muchísimas más cosas. Y de esto vamos a ir hablando. La realidad que a lo largo de la historia han pasado muchas cosas, pero seguramente en los 50 años últimos es cuando más cambios se han producido, seguramente en la historia de la ciencia y en la historia de la tecnología, hasta el punto de que todo está cambiando. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en el siglo XXI
no será lo más importante la producción textil o la producción de automóviles, ni muchísimo menos. En el siglo XXI lo más importante va a ser desarrollar ingenierías y de alguna manera, no solo esto, sino mejorar la salud de los individuos, hacer que vivan muchísimo más, intentar que el envejecimiento se convierta en una enfermedad como cualquier otra y que por lo tanto una enfermedad a corregir para que la gente pueda vivir por lo menos 100, 110 años en principio y quién sabe posteriormente. La tecnología puede hacer cualquier cosa en los tiempos que corren. Si nos damos cuenta en los últimos 30 años, el único sector que ha crecido muy fuertemente en lo que llamaríamos mundo económico ha sido precisamente las finanzas. Tanto creció, tantas barbaridades hicieron que se han cargado completamente el sistema bancario y el sistema monetario internacional. Lo que eran las industrias tradicionales en todos los países del mundo, en todos, especialmente en los desarrollados, han caído de cifras del entorno del 30 y tantos por ciento a cifras que no llegan escasamente ni al 12% en la actualidad. Toda la economía está pasando hacia los servicios. Y con lo que nos estamos encontrando seriamente, que es un grave problema, es que la mayoría de la población hoy día es completamente innecesaria para cómo funciona la economía en los países desarrollados. Y este es un problema muy serio. Pero no solo en España, también en el mundo. 7.200 millones de personas en el mundo, de ellas, ¿cuántas realmente no son necesarias en estos momentos, dado los grandes avances que ha habido en determinado tipo de tecnologías? Pues seguramente el 80% de la humanidad podríamos considerar que es innecesario y esto no puede ocurrir, como es natural. ¿Y para quién es innecesario? Pues especialmente para los que detentan el poder y la riqueza. Los últimos datos que he visto hoy ha sido que prácticamente 60 personas físicas o jurídicas tienen el 50% de la riqueza mundial. Esta gente tiene el poder económico político, tiene también la posibilidad de desarrollar tecnologías, de comprar a científicos para que desarrollen cosas que a ellos les beneficien, y por lo tanto tienen un poder que no se puede consentir, hablando en plata. ¿Cómo podemos permitir que 60 personas decidan si 7.000 millones de personas son necesarias o innecesarias en la economía actual? No se puede consentir y por lo tanto ese es el motivo por el que están surgiendo los populismos, aunque parezcamos idiotas y no nos demos cuenta. El populismo en Estados Unidos es coherente. Una serie de señores, muy poquitos, de una docena de bancos escasamente, se han hecho ricos, tremendamente ricos, tan ricos como lo eran las familias tradicionales, los Rothschild, los Rockefeller y compañía, pero lo han hecho cometiendo delitos sin cuento, aprovechando una legislación financiera permisiva que ha consentido que se crearan productos financieros tóxicos, productos financieros que no valían absolutamente nada, pero que se vendían por todo el globo terráqueo. Esta gente siguen teniendo mucho poder, me refiero a los presidentes de los grandes bancos de inversión americanos, especialmente Goldman Sachs, que todos los días sale y encima presumen de que llevan 100 años manejando la política en Estados Unidos, también en otros países, por descontado. La realidad es que 60 personas de alguna manera tienen la mitad de la riqueza mundial y por lo tanto son los que de alguna manera pueden condicionar nuestra vida en la Tierra. Y podemos hacer dos cosas, o asumirlo como tal y pensar que una riqueza de ese calibre en tan poca gente se carga completamente la libertad, la democracia, los derechos humanos y todos los derechos que consideráis que hemos ido adquiriendo a lo largo de los últimos 100 años, que la coña de un hombre, un voto, solo tiene sentido para ellos en la medida de que pueden manipular incluso los procesos electorales
y que esta desigualdad que existe en estos momentos, en realidad lo que está haciendo es crear otra especie de castas diferentes a las que hay en la India, pero indudablemente unas castas que podríamos denominar, con los avances tecnológicos que se están produciendo, una especie de castas biológicas. Es decir, hoy día la ciencia te puede permitir, con tratamientos bioquímicos, con tratamientos biológicos, con tratamientos genéticos, que esta gente poderosa y sus secuaces, de alguna manera, tengan la posibilidad de, como digo, con manipulación genética, tener descendientes con mejores características físicas, mejores características de fuerza, quiero decir, de velocidad, de capacidad, de coeficientes de inteligencia. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en estos momentos es que el siglo XXI, la verdad es que se está encontrando con que todo aquello en lo que habíamos creído los 20 siglos anteriores se ha venido completamente abajo. El humanismo liberal, el humanismo, digamos, del neoliberalismo financiero, hoy en completo desastre, como un completo fracaso, hoy no tiene ningún sentido. Los desarrollos científicos nos están diciendo es que el hombre es difícilmente que podamos considerarlo centro del universo. No podemos considerar centro del universo a nadie cuando ha cometido estragos que prácticamente se han cargado el 70% de las especies que han habitado en la Tierra a lo largo de los últimos 4.000 millones de años. Pero lo malo es que son los últimos 100 años los periodos en los que cometemos más estragos. Bien, estoy tratando de ir definiendo cosas. Cada país europeo se tiene que plantear en estos momentos si le interesa o no disponer de soberanía. Cada país europeo se tiene que plantear cómo funciona el mundo de las finanzas, visto lo visto. Ningún país de Europa se puede permitir el lujo de salvar a los bancos 1, 2, 3, 4, 5 veces, y países como España se pueden permitir todavía menos que estos banqueros ineptos sean capaces, además, de utilizar una legislación a su favor de tal calibre que sacrifica cientos de miles de personas y familias, como es el caso de los desahucios. A esta gente no le importa que la población mengue un 20%, un 30%, un 40%, un 50%. Tampoco a nosotros nos importan absolutamente nada los banqueros. Y la verdad es que hoy día el mundo de la banca no hace falta absolutamente para nada. Porque si hemos de ser sinceros, si para algo vale en estos momentos, y también es discutible porque se podría rechazar, es que el mundo de la banca se ha incardinado en las políticas del Banco Central Europeo y las políticas europeas de Alemania, para que en un momento determinado Alemania puede pretender expoliarnos a través de los bancos. Para poco más sirven los bancos en estos momentos. Para poco nos sirve una moneda como el euro. Para poco nos sirve un sistema monetario internacional que no tiene respuestas a los problemas actuales. Pero lo peor de todo es que está habiendo grandes cambios en el mundo y que países como España, dirigidos por gobiernos analfabetos, obsoletos, ineptos, no se dan cuenta de las consecuencias de seguir funcionando como están haciendo hasta la fecha. Hemos estado diciendo estos días que lo más importante que hay en estos momentos seguramente es el conocimiento, la posesión del conocimiento. Y eso solo se puede conseguir, solo puedes activar el desarrollo de la investigación en los campos de los que verdaderamente tenemos necesidad, solo se puede hacer si un país como España, un Estado como el español, es gobernado por un populismo que anteponga los intereses de la gente
a los intereses de las élites españolas. Y la causa es fundamentalmente cómo han actuado los últimos 100 años. Nada ha cambiado en España de 1936 a 2016 prácticamente. Nada ha cambiado. En algunos momentos se han visto en la obligación de potenciar la sanidad y la educación para evitar movilizaciones sociales. Hoy día no hay movilizaciones sociales. Surgen unos partidos que no saben exactamente lo que quieren y por lo tanto lo que llamaríamos las élites están demasiado tranquilas. Es hora de cambiar con esto y simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos en la cola de los vientos que soplan en estos momentos en Europa. En Francia quieren poner a prueba el euro y quieren hacer un referéndum para salir de la Unión Europea. España también debe hacer lo mismo. En Italia se están planteando también, como es natural, si a Italia le compensa seguir en el euro o no. Por descontado que a nosotros también nos interesa saber si nos interesa seguir en el euro o no, y la respuesta clara es que no nos interesa dejar el euro para siempre. Dejar el euro y dejar la Unión Europea nos permitiría romper clarísimamente con Alemania, incluso romper con las deudas que podamos tener con Alemania en estos momentos, porque prácticamente el 90% o más de la deuda que tenemos con Alemania procede de operaciones que podríamos denominar fraudulentas sin dudas de ninguna clase. Los grandes problemas de España, lo sabéis, un déficit imposible, hay que cargarse el Estado de las autonomías, una deuda terrible con países terceros, hay que tratar de reducirla como poco a la mitad. Y España, desgraciadamente, ha permitido que sus sectores industriales en unas y otras autonomías hayan ido perdiendo fuelle, por lo que debemos volver a potenciar los desarrollos industriales, sobre todo en aquellos campos que tienen mucho que ver con el futuro de la humanidad. Me refiero a la nanotecnología, a la tecnología 3D, a la robótica, a las fábricas prácticamente robotizadas en su totalidad, al desarrollo de la biología, al desarrollo de la bioquímica, al desarrollo de las ciencias de la salud. A modernizar el país en temas tan simples como la movilidad, a tratar de alguna manera de colaborar con el mundo, pues a que la crisis climática no termine convirtiéndose en una catástrofe que nos lleve el agua al cuello y acabe con nosotros. Lo cierto es que si nuestras élites nos dan la espalda, si nuestras élites se quieren mantener a base de poco a poco reducir o disminuir a lo indispensable los derechos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los últimos 100 años, la única cosa que tenemos en nuestras manos es sencillamente la rebelión contra todo eso. Necesitamos potenciar en España un movimiento populista de verdad. El movimiento Siete Jaques podría ser uno de ellos, como los movimientos que hay en Holanda, en Francia, en Alemania y en Italia. El movimiento Siete Jaques, en el fondo, coincide con ellos en bastantes cosas, aunque no en todas. Pero podríamos ir en esa dirección, para lo cual España necesita una ruptura con todo lo que hay, y la ruptura puede venir vía justicia que empiece a funcionar, vía justicia que empiece a procesar incluso a presidentes de gobiernos corruptos, a presidentes de autonomías. Hay que acabar con la corrupción, tiene que ser por vía judicial, por descontado. Hay que acabar con cualquier tipo de desigualdad, de empresarios o políticos que tengan una especie de bula en los tribunales que les da prácticamente impunidad o inmunidad. Hay que conseguir eso de la justicia, y si no lo conseguimos, el proceso tiene que ser peor y más fuerte todavía. Quiere decir que hay que plantearse ya muy seriamente que
España parece que vive en el siglo XIX. No tienen sentido las monarquías, seguramente no tiene sentido la democracia liberal y por lo tanto hay que dotarse de unas instituciones que estén a la altura de los grandes cambios que se están produciendo en estos momentos. Hay que elaborar una nueva Constitución, hay que pensar en que la legislación electoral, las leyes electorales no nos sirven y que hay que buscar otro tipo de representación distinta a los partidos políticos corruptos. Tenemos que plantearnos seriamente volver a tener presencia en el mundo y eso solo se consigue con gente inteligente, con gente dispuesta a trabajar para los demás y con gente, desde luego, que como poco conozca exactamente todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo y que sin duda de ninguna clase nos terminará afectando. Amigos, hoy hemos estado vagando, defendiendo los populismos que se están produciendo en estos momentos en el mundo. No nos ha dado tiempo, ni quiero tampoco hablar hoy, de que los temas como la globalización, sin dudas de ninguna clase, nos han perjudicado demasiado y por lo tanto hay que atacar todo eso y hay que atacar, por lo menos durante un tiempo, el libre comercio tal como se entendía hasta la fecha. Debemos también plantear seriamente que el timo del dinero, que la afición del dinero, que el mito del dinero es demasiado importante como para que permitamos que en torno a él se produzcan verdaderas barbaridades que afectan a cientos de miles de familias. Amigos, no seguimos, o lo dejamos aquí hoy y hablaremos mañana seguramente de lo que consideramos uno de los temas más importantes de los últimos tiempos, que es cómo se podría cambiar el sistema monetario internacional, qué papel pueden jugar monedas como el Bitcoin, qué hay que hacer con los dineros fiat, con los billetes, cómo puede seguir funcionando el mundo en un momento en el que todo aquello en lo que creíamos se está viniendo abajo. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos, amigos.